Hoy vamos a meternos a fondo en la arquitectura peruana del siglo XX, ¿no? Usando como guía el libro Entre Arquitectos, que publicó la UPC en 2020. Tenemos, por un lado, reflexiones teóricas y, por otro, conversaciones directas con arquitectos peruanos muy importantes. La idea es desgranar un poco esas ideas, las tensiones, cómo evolucionó todo, que parece que es un tema, según dice el prólogo, del que no se habla mucho fuera de círculos, bueno, muy de expertos. Exacto. Y los textos, la verdad, invitan a pensar en la arquitectura más allá del ladrillo, ¿no? Como algo que refleja y que también moldea, pues, la identidad, la memoria colectiva, la vida de la gente. Vamos a ver cómo se cruzan la teoría, la historia, la crítica, la enseñanza también, con la práctica, con lo que vivieron estos arquitectos. Vale, pues entremos ya en materia. Un eje que se nota mucho, una tensión constante, es la de modernidad frente a identidad. Se ve como en el Perú del siglo XX hay una búsqueda, ¿no?, de un carácter propio. Sí. Se prueba con estilos como el neocolonial, mirando al virreinato, el neoinca, claro, con lo prehispánico, o eso que llaman neoperuano. Y mientras, pues entraba con fuerza el estilo internacional y más tarde la posmodernidad. Y en las entrevistas personales se ve que fue un proceso complicado, con visiones muy distintas. Enrique Ciriani, por ejemplo, parece que abraza la modernidad como, bueno, un gran motor de progreso, casi universal. Sí. Pero luego escuchas a Juvenal Barraco y te habla de que llegó tarde, de una generación huérfana. Esa idea, la de generación huérfana, es muy potente. Sugiere como una sensación de desconexión, ¿verdad? Sí, sí. Como si no se sintieran ni herederos claros de una tradición local fuerte, ni tampoco integrados del todo en las corrientes de fuera. Y eso alimenta todo el debate de si existe o no una arquitectura peruana o costeña como tal. Precisamente. Y esa búsqueda de identidad pues conecta con otra cosa importante que sale en los textos, la reflexión sobre la propia disciplina, la historia, por ejemplo. Ajá. Se insiste mucho en su importancia. Adolfo Córdoba la ve como una herramienta básica, esencial para el arquitecto. Otros, como Miguel Kuchaga o el propio Ciriani, dicen que es fuente de inspiración para el presente. O sea, no puedes diseñar sin saber de dónde vienes. Pero fíjate, aquí surge una paradoja interesante que comentan varios, ¿eh? Gonzalo Cruz, Frederick Cooper, se lamentan de que la crítica arquitectónica en Perú era o es un poco débil. Hablan de que a veces está como desconectada de la universidad, de la enseñanza, o que se quedan círculos muy cerrados, muy endogámica. Sí, y eso, claro, tiene sus consecuencias. Si la crítica es débil o no llega a la gente, pues es más difícil que la arquitectura dialogue con la sociedad. Se nota que hace falta un debate crítico más fuerte, más público, sobre todo ahora, ¿no?, con los desafíos urbanos medioambientales. Totalmente. Y esa reflexión sobre crítica e historia, pues nos lleva casi de la mano a pensar en cómo se relaciona la arquitectura con el sitio, con el entorno físico, pero también cultural, el concepto de lugar, Eso es. que no es solo el sitio físico, sino un espacio con significado, con memoria. Ciriani mismo reflexiona sobre eso, ¿no? La relación del proyecto con su contexto, al hablar de su museo en Arles. Y lo bueno es ver cómo esa idea de lugar, de contexto, pues se mete también en la enseñanza. José Carlos Barrenecha y Cooper hablan de cómo transmitir no solo la técnica, sino la pasión, el pensar críticamente en los talleres. Claro, y ahí surgen los debates de siempre, pero que siguen vigentes. Dibujo a mano o cacharros digitales. ¿Cómo se aprende del error? ¿Cómo enseñas a mirar la historia para no copiarla sin más? Es la tensión típica de la formación, ¿verdad? Esa mezcla de arte, de técnica y casi de filosofía. Mencionan influencias como la Bauhaus, claro, pero también ven que hacen falta enfoques más propios, más integrales, digamos. Y todo esto, al final, nos lleva a la idea de los cambios de paradigma en la arquitectura, usando el concepto de Kuhn, el filósofo. Sí, Se analiza cómo evolucionaron las ideas desde el racionalismo moderno, sus crisis, sus críticas, hasta los replanteamientos posmodernos y lo que vino después. claro. Y las conversaciones del libro lo que muestran es justo eso, cómo cada arquitecto vivió esos cambios. Unos abrazando el funcionalismo, otros con la crítica posmoderna, otros dudando con la globalización. Cada uno parece que tuvo una relación muy suya, muy personal y compleja con las ideas de su tiempo y las de antes. Exacto, no es una historia única, ni mucho menos. Es un mosaico, lleno de matices. Entonces, resumiendo un poco, ¿con qué nos quedamos de esta lectura de Entre Arquitectos? Pues nos deja una imagen de la arquitectura peruana del siglo XX muy viva, llena de debates, ¿no? Sobre identidad, modernidad, historia, el papel del arquitecto.
Y yo creo que lo más revelador es ver cómo esas ideas teóricas, a veces tan abstractas, pues chocan o se mezclan o se transforman en la práctica real, en la vida de estos profesionales. Se ve lo difícil que es, pero también la riqueza que tiene, hacer arquitectura en un sitio con tanta carga histórica y a la vez tan conectado al mundo. Nos deja una pregunta en el aire, quizás. Si la arquitectura peruana del siglo XX tuvo que hacer todos esos equilibrios entre lo local y lo global, la tradición y lo moderno, ¿cómo pensamos que la arquitectura de hoy está resolviendo esa misma ecuación en un mundo que está aún más interconectado, quizás incluso más homogéneo? Ahí queda la reflexión.